Muy buenos días, bienvenidos a un programa especial que queremos plantear a todos nuestros oyentes y a la gente que nos está viendo sobre herramientas para operar en el trading. En mi puesta a punto sobre qué herramientas son las más interesantes a la hora de operar, os voy a mostrar concretamente dos. Una de ellas va a ser un terminal de operativa en vivo sobre noticias fundamentales o noticias macroeconómicas que puedan afectar a los mercados, como por ejemplo podéis ver cuando se establece un rumor en el mercado ante la publicación de una noticia macroeconómica en cualquier mercado, cómo se mueve directamente los inversores y cómo introducen posiciones en el mercado anteriores 15 o 10 minutos anteriores a la publicación de ese evento o esa noticia macroeconómica, y como justo cuando se produce la noticia macroeconómica, en algunos casos suele ser, si es positiva, el movimiento de mercado contrario, si es negativa, al igual movimiento de mercado contrario. Por tanto, esa va a ser mi primera exposición. Os voy a decir exactamente cuál es la que utilizo yo. Es un terminal muy parecido a Bloomberg, obviamente no tiene nada que ver en cuanto a costes. Es un terminal que utiliza muchísimo en Canary Wharf en Londres, y creo que os va a servir de ayuda. Es bastante económico y bueno, lo podéis ver y podéis testear si efectivamente os gusta, si se corresponde con la situación de mercado. Es obviamente en inglés, por tanto obviamente tenéis que tener conocimientos financieros en inglés, pero creo que va a ser de gran ayuda. Y la segunda herramienta que os quiero plantear es una herramienta, simplemente un indicador muy sencillito para el análisis técnico sobre y exclusivamente futuros, que son los pivot points o puntos pivots de soporte y resistencia ante cambios o variaciones en el precio. Primeramente vamos a ir al terminal. Para ir al terminal, la dirección es la siguiente, la que tenemos aquí en pantalla, que es www.ransquack.com. Veréis que tenéis este diseño de la página. Como os he dicho, es un terminal que se utiliza mucho en Londres. Para solicitar una prueba prácticamente gratuita, os tenéis que dirigir aquí justamente abajo a esta opción que dice Talking Forex. Dice click for a 1 month trial, para tener un mes de prueba prácticamente gratuito, porque tenéis que realizar una recarga mediante vuestra tarjeta de 1 euro, ¿vale? Y lo podréis utilizar durante un mes y podréis trabajar con él. Tenéis una voz, un audio, una persona que está narrando constantemente en inglés lo que está pasando en los mercados o los rumores de mercado entre los grandes fondos de inversión. Está basado también, obviamente, y tiene contacto directo con el mercado en sí, con los floors de mercado de las mesas de contratación, y también directamente con Bloomberg y Reuters, que también tienen obviamente contactos dentro de las mesas de contratación. Por tanto, es muy recomendable, os lo puedo asegurar, es de lo mejorcito que vais a encontrar, con lo cual aquí os lo podéis descargar, ¿vale? Luego posteriormente tiene un coste mensual de 20 libras si realmente os interesa. Esta es la primera herramienta. Para mí es una herramienta clave que utilizo prácticamente todos los días. Por tanto, aquí mismo os la podéis descargar y aquí podéis ver pues todas las noticias que hay. Son noticias que afectan a todos los mercados, o sea, no solamente a futuros o no solamente a mercado contado, divisas, afecta a prácticamente todos los mercados. Por ejemplo, cuando se produjo el incremento del requerimiento de reservas por parte de los bancos en China como medida de contracción, este terminal lo cogió absolutamente enseguida y cogió el movimiento enseguida. Por tanto, hay que saber la correlación que existe con estas publicaciones macro y cómo puede afectar o cómo puede incidir sobre un mercado o sobre otro. Ahí queda. Espero que os guste, echarle un vistazo, porque os puedo asegurar que merece la pena. Y el segundo punto que os quería mostrar, como os he dicho, es el indicador de pivot points, ¿vale? En la plataforma Hanse Trader lo podéis establecer directamente. Si os vais a estudios y colocáis pivot points, os aparecen líneas en horizontal con diferentes colores. Son puntos que se mueven en base a la acción del precio mediante una fórmula matemática. Se utilizan muchísimo. Aquí en España no se conocen mucho, no se conocen de hecho prácticamente nada, pero para el análisis técnico de futuros son zonas de soporte y de resistencia que funcionan muy, pero que muy bien. Os voy a enseñar dos entradas que suelen hacer los operadores de mercado. Una de ellas es una entrada clásica y otra de ellas es una entrada agresiva.
vamos a dibujarlas. En todo caso, vamos a coger una flecha, ¿vale? La vamos a dibujar. Aquí tenemos una zona posible de resistencia que coincide con el nivel S1, ¿vale? Tendríamos R1 sin la resistencia 1, resistencia 2, punto pivot, punto intermedio, S1 que es soporte 1 y S2 que es soporte 2. ¿Vale? Aquí en este caso ha funcionado directamente como zona de resistencia. Vamos a marcar una entrada clásica. La entrada clásica, lo que sucede es que vemos cómo bordea esta zona, sobrepasa esta zona por encima y aquí justamente es donde los operadores de mercado sí se deciden obviamente y van a favor de ese movimiento, que al final obviamente fue un buen movimiento en corto, introducen la posición directamente aquí. Por tanto, lo que hacen directamente es introducir de nuevo una entrada aquí justamente como entrada clásica. Rodea por encima el nivel de resistencia y aquí introducen el nivel de entrada. Por tanto, sería justamente por encima del nivel indicado de pivot point, que en este caso sería el S1. Sin embargo, tenemos otro tipo de entrada, que es la entrada agresiva. La entrada agresiva suele ser por debajo del nivel de resistencia, en este caso sería aquí. Uno estaría por encima y otro estaría por debajo. Sucede exactamente lo mismo si queremos situar posiciones de compra en el mercado. Si, por ejemplo, queremos realizar una entrada clásica, directamente nos vendríamos aquí abajo, ¿vale? Vemos cómo el mercado rompe la línea, porque no son exactas ninguna de los niveles que podáis encontrar. Tener en cuenta que los sentimientos de mercado en muchos casos hay inversores que no se fijan exactamente con exactitud en niveles exactos, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy sencillo y realmente darse cuenta de que efectivamente es así. Aquí tendríamos una entrada clásica y la entrada agresiva la tendríamos un poquito más arriba, aquí justamente, por encima del nivel, ¿vale? Una por debajo del nivel y otra por encima. Por tanto, una podríamos entrar aquí en 8.732,33 y otra en 8.749, siempre y cuando podamos ir. También nos podemos fijar objetivos precisamente de una banda a otra. Desde S1 a S2 tenemos un objetivo en corto y desde S2 a S1 cerramos posiciones. Por tanto, son niveles pero que muy atractivos para tener en cuenta y son indicadores que, insisto, funcionan muy bien solamente sobre el mercado de futuros. Estas son mis dos herramientas. Mis compañeros también os propondrán en los siguientes programas más. Como programa especial para que tengáis en cuenta, ya nos indicaréis si realmente os han gustado o no os ha gustado. Gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día.